Bienvenidos. Somos la familia vallejiana número 2 de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión presentaremos un reportaje basado en el cuento El viaje alrededor de Porvenir, del escritor y el poeta peruano César Vallejo, cuyo trama principal se basa en un matrimonio infeliz que es influenciado por el dinero y la forzada manera de concebir un hijo varón, a beneficio de la pareja y del patrón. También este cuento nos deja un gran mensaje, que el tiempo va pasando y que las costumbres se van cambiando, lo cual debemos adaptarnos, ya que nosotros mismos somos dueños de nuestro propio destino. La relación entre género y poder en el cuento El viaje alrededor del porvenir. Sobre el cuento, un campesino se siente abrumado por la presión del patrón por tener un hijo varón en una sociedad patriarcal. A pesar de tener hijas mujeres, su deseo de un heredero masculino lo consume, afectando su relación con su esposa y su paz mental. Según Arroyo Paredes 2011, nos pone a conocimiento que Vallejo muestra cómo las familias realizaban matrimonios como alianzas entre ellas para obtener un estatus social, dejando de lado el amor de la pareja, además de la necesidad de concebir un hijo varón para la herencia y tenencia de tierras. También se dice que todo comienza con el casamiento del administrador con Eva, pariente distante de su patrón, como estrategia para avanzar en su posición en la hacienda, como el aumento en su paga y en el cambio de cómo le trataban el patrón después del matrimonio. Así como la escena muestra la incapacidad intelectual de un hombre llamado Arturo, frustrado por crecer, de no tener un hijo varón y proceder a ser una persona con muchas deficiencias en valores, mostrando un sinfín de problemas a lo largo de su historia, siendo así que no le permitiría cumplir con sus hazañas junto a su esposa Eva, de manera que es oportuno resaltar la interpretación del jefe bastante déspota. El autor agrega un idioma absurdo, el español chino, que repite continuamente por la esclavitud que ha tenido desde niño con los migrantes. Trabajaron muy duro para saldar las deudas incomparables hasta que pudieron comprar algo. No es solo la propiedad lo que han perdido, sino también las vidas de aquellos que más aman, sus hijos y sus esposas. Se dan cuenta que sus vidas ya han convertido en las nuestras. Claramente Vallejo nos muestra la necesidad de las familias de concebir un hijo varón para la herencia y tenencia de tierras. Siendo así, podemos contextualizar hechos reales que fingen tener amor a costa de obtener beneficios económicos. A modo de ejemplo, es el caso de Arturo, frustrado por carecer de tener un hijo varón y proceder a ser una persona con muchas deficiencias en valores. Aún así, suceden muchos casos en la vida actual del casamiento por conveniencia y no por amor, con el objetivo de subir su situación económica. Finalmente, Vallejo destaca el compromiso por mostrarnos con la dura realidad de aquellos tiempos donde prevalecía el bien de uno mismo por la avaricia de conseguir un objetivo, dinero, a costa de sacrificar el amor u otras cosas que significaban mucho para cada uno de nosotros. En conclusión, el análisis resalta la manera en que la obra de Vallejo profundiza en las complejidades de las relaciones familiares y sociales, exponiendo la presión patriarcal, las alianzas matrimoniales por estatus social y la importancia de tener un hijo varón para asegurar la herencia y la tenencia de tierras. A través de personajes como Arturo, se evidencia cómo estas expectativas sociales pueden afectar la paz mental y las relaciones interpersonales, llevando a conflictos internos y externos. Además, la inclusión del español chino como un símbolo de opresión y esclavitud amplifica la crítica social presente en la narrativa, ofreciendo una mirada profunda sobre las realidades socioeconómicas y de género en la sociedad
representada en la obra. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma, yo no sé, son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Será tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que en el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, y el hombre pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Buenos días, público televidente. Buenos días, Elene. ¿Qué mañana tan fría? ¿Ya se siente el frío? Buenos días, compañera Xiomara. Efectivamente, el frío comenzó con fuerza. Aproximadamente tenemos 15 grados de temperatura. Que producción se traiga el cafecito, ¿no? ¿Qué tenemos, Elene? Coméntanos el día de hoy. Tenemos un enlace en vivo con nuestro compañero Adelmo, que se encuentra en las aulas de la prestigiosa Universidad César Vallejo. Qué interesante. Adelmo, estamos conectados. Coméntanos. Buenos días, compañera Cel, Chalamén Estudios. Efectivamente me encuentro presente acá con el joven Ronald Cubas, quien nos hablará sobre el tema Vallejo como escritor. Bueno, yo les hablaré un poco de la vida de Vallejo como escritor. Vallejo desde muy joven comienza a mostrar sus dotes literarios. Cuando crece, escribió Papo Yunque, un cuento muy triste que fue dirigido hacia niños. Cuando fue maestro, buscó escribir poemas para jóvenes y al pasar de los años publicó su libro Trilce, muy conocido, que expresa su talento para escribir obras. Vallejo buscó encontrar un entorno más sutil para seguir con su carrera de escritor literario y así se dirigió a París, a pesar del pensamiento que tenía sobre su tierra natal, o la nostalgia que vivía con el pensar en su tierra natal. Tuvo una vida excepcional al llegar a ese país, el que supo aprovechar la escritura compleja que tenía y de manera también escribir con mayor representación sus obras, más con claridad el concepto de la escritura. Qué interesante conocer a César Vallejo como escritor, ¿no? Coméntame, ¿qué cuento resaltas un poco más del gran poeta César Vallejo? Bueno, hay un cuento más específico que trata sobre el casamiento por conveniencia, que se titula El viaje alrededor del porvenir. A continuación te vamos a dar un caso de la vida real que vamos a dar a conocer sobre este dicho cuento. Justo, nos encontramos acá con la señorita Laura, que nos contará un poco más de su experiencia vivida en carne propia por su expareja, que la estafó con $20,000. Coméntanos, señorita Laura. Es un gusto, Adelmo, gracias TNV Noticias por invitarme. Yo conocí a mi expareja mediante redes sociales. Él me prometió un mundo, yo le creí, yo estuve con él, me gustó demasiado, lo conocí, comenzamos a convivir, pero me di cuenta que a mi familia no le agradaba y tenía sospechas de él, ya que él me decía que era policía, pero cada vez que yo quería ir a verlo a la estación, él nunca estaba y él me decía que estaba dentro, me ponía miles de excusas. Mi papá siempre me pedía que le pida fotos a él de que esté en la estación, pero él nunca me mandaba nada. Yo le decía, envíame, por favor, mi papá quiere verte en la estación, pero él me decía, no, que tu papá
papá no me entiende, me hacía sentir muy mal, ya que me decía que él fue abusado de niño y que mi papá no entendía eso y que yo no le creía y que me decía muchas mentiras. También cuando estábamos en mi casa, a pesar de que estábamos con mis familiares, él me insultaba y me humillaba, me hacía sentir muy mal, yo lloraba siempre, hasta que un día mi hermano llegó contándome que había ido a la estación de policías y había investigado sobre él y encontró que no era ningún policía, más bien que había tenido muchos casos más de que me pedía dinero a chicas, ya que a mí siempre me pedía dinero. Comenzó pidiéndome muy poquito, algo para la gasolina, cosas pequeñas. Me decía que tenía una deuda que saldar porque su padre, que había fallecido, le había dejado muchas deudas. Y la verdad que yo le prestaba dinero, tanto que llegó a los $20,000 y yo ya no pude regresarme ese dinero. Después de eso me di cuenta de que tenía que denunciarlo, lo denuncié, fuimos a la policía, lo detuvieron y ahora está en la cárcel. Felizmente fue por mi hermano que me di cuenta de que él no me quería por amor, solamente me quería por conveniencia, por mi dinero, para sacarme mucho dinero. Eso es todo. Gracias. Agradecerte, Laura, por contarnos tu caso en vivo a través del canal TNB. Regresamos a estudios. Hola, somos del grupo 2 de cátedra y vamos a presentar al profesor John Peña, y nos va a responder unas preguntas sobre el cuento del viaje por venir. ¿Cuál cree usted que sea el mensaje o la enseñanza que quiere dar a conocer nuestro intérprete César Vallejo con el cuento del viaje por venir? Bueno, considero que es poder valorar nuestra integridad y poder valorar la capacidad de decisión que podamos tener y que no los intereses particulares o económicos no sean el motivo o la orientación de nuestra vida. ¿Y qué opina usted sobre el casamiento por conveniencia? Bueno, es muy lamentable que pueda existir, lamentablemente reitero que existe, ¿no?, en la actualidad en muchos lugares, ¿no?, y es objetivizar a la persona, volverlo un objeto, ¿no?, y bueno, es algo que debería acabar y tenemos que luchar porque termine esa situación. Y nuestra última pregunta es, ¿cuál es el valor que rescata de la obra, que podría rescatar? Bueno, el valor es hacernos tomar conciencia de una situación que puede ser muy natural, entre comillas, pero no lo es así, ¿no? Y darnos un valor como humanos, esta dignidad humana que requiere, pues, ser muy consciente del ser humano. Bueno, esas son todas las preguntas. Gracias, profesor, por ayudarnos. Muchas gracias. Nos despedimos. Saludos, hoy estamos aquí con la licenciada Verónica Castro, a la cual le realizaremos las preguntas sobre el cuento El viaje alrededor del porvenir. La primera pregunta es, ¿cuál es el tema principal del cuento? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, respecto a la lectura de la incógnita que me estás mencionando, es que se puede notar que hay una falta de valores y humanidad de los personajes, de los protagonistas de este cuento, ¿no? Que se dejan llevar por la avaricia, por el egoísmo, olvidando de pronto el amor y la solidaridad. No, nos invita a reflexionar sobre el cambio que está teniendo la sociedad y a manera de considerar y recalcar la importancia que tiene la empatía, la solidaridad y los valores humanos. Ya, este cuento podría mencionar que es una crítica al patriarcado, al machismo también, ¿no?, que en ese entonces era muy predominante, ¿ya? Y que se manifiesta por ejemplo, en un deseo obsesivo de tener un hijo varón, dejando como un lado de protagonismo secundario a la mujer.
¿no? Y que mediante esta historia nos menciona que el valor de la familia no se mide por términos monetarios, ya, sino por la capacidad de apoyar, de fortalecer cada miembro de la familia, independientemente de su posición social, ¿no? Básicamente, eso es lo que puedo enmarcar sobre el tema principal de este cuento. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencias con la actualidad se puede rescatar del cuento? Se puede decir que en este cuento hay una diferencia, hay una desigualdad en el ámbito social, en el ámbito familiar y en el ámbito laboral. Mira, actualmente ya tenemos, como mencionamos, por ejemplo, el tema del machismo, ¿no? Antes era muy predominante que el hombre al trabajo y la mujer a su casa. Ahora, como tú puedes ver, hasta estamos estudiando para poder ejercer una profesión o no necesariamente una profesión, también desempeñarnos en la habilidad que uno tiene. Ya la mujer ya tiene un rol protagonista en la sociedad, que cumple laboralmente, así sea a nivel profesional o no profesional, pero lo hacemos, ¿no? Ahora ya llevamos, por ejemplo, también la desigualdad de género. Ahora ya existe la mujer en el ámbito laboral, también en el ámbito familiar asumen las mujeres el rol importante como cabeza de familia, ¿no? Entonces, son puntos que nosotros podemos ver esas diferencias muy, muy marcadas, ¿no? Hay esa independencia laboral, ¿no? Básicamente eso. Entonces, y en el hogar ya tanto hombre como mujer cumplen sus roles, sus funciones, ¿no? Antes, por ejemplo, era muy catalogado, era muy hermético el hecho de que el que dirán, ¿no? Y no importa el estatus social. Entonces, los problemas eran como que se manejaban de modo muy, muy hermético, ¿no? Ahora ya hay esa liberación, esa igualdad de derechos, ¿no? Que depende de cada familia y de cada persona, cómo lo desarrolla en su entorno laboral. Ok, muy bien, es cierto. Hoy en día, ¿existen personas con el comportamiento de los personajes? Por supuesto, ¿no? Si hacemos una remembranza de este cuento, ¿no? Se menciona, por ejemplo, la avaricia, el egoísmo, ¿no? Habla sobre una realidad opresiva y explotadora que muchas personas, por ejemplo, soportan eso a cambio de, ¿no? Entonces, y un tema muy importante que se recalca y se menciona durante todo este cuento es, por ejemplo, la importancia que estamos dejando de lado de los valores. Y no olvidemos que es muy importante tomarlo porque la contribución que cada persona damos, ¿no? A nuestra esencia y que no perdamos de lado los valores, ¿no? Como a mi opinión personal, se considera que los valores son aprendidos en casa y el resto vas aprendiendo en la vida. Entonces depende de ti como persona, como ciudadano, aportes a nuestra sociedad. Porque si nosotros no tenemos esos valores humanos, entonces ¿en qué estamos cayendo? ¿No? Y es ahí donde, por ejemplo, a pesar de todos estos factores, los patrones de crianza, ¿no? Que bien y cierto puedes venir de una familia nuclear, una familia monoparental o con las personas que tú vivas, pero siempre recalcando los valores. Y eso contribuye a que las personas vayamos de manera independiente para lo que queramos lograr, ¿no? Pero nosotros siempre haciendo el eje principal, el aporte para una sociedad como agentes de cambio, de un desarrollo sostenible y duradero. Básicamente eso podría decirte. Muy bien, muy buenas observaciones. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Eso ha sido todo por hoy. Fue un gusto y espero que tenga un excelente día. Gracias. Listo, gracias. Hasta luego.